Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Católica de Temuco, reiteramos nuestros mejores deseos para todos y cada uno de nuestros visitantes. Vamos a continuación a dar paso a la reflexión crítica. Esto en el contexto del trabajo desarrollado por las mesas temáticas 1 y 2. Vamos a invitar a los ponencias, tengan la gentileza de acompañarnos, por favor. Adelante con toda confianza, y si alguien necesita traducción simultánea, tenga la gentileza de plantearlo para poder, en definitiva, coordinar aquello. Así que invitamos a los conferencistas o ponencias de la mesa 1, formación por competencias en aprendizaje a lo largo de la vida, y también marco político e institucional a lo largo de la vida, 1 y 2. ¿Sí? Perfecto. Adelante nomás. Es un instante entonces para la reflexión crítica, como decíamos, en el contexto del trabajo desarrollado por estas mesas, las mesas temáticas 1 y 2. Adelante. Espacio también para las consultas, para el diálogo, para poder dilucidar, aclarar algunas inquietudes que pueden haber surgido en el curso de esta actividad, de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Con esto iniciamos el momento de puesta en común, de compartir algunas ideas y de un poco hacer la síntesis de las mesas temáticas que se desarrollaron hace un rato. En particular a mí me toca presentarles un poco las conclusiones, un poco lo que se estuvo comentando en la primera mesa, en la mesa dedicada a la formación por competencias, al desarrollo de competencias. Esta mesa inició con una presentación de Laurent, donde justamente partiendo de la definición de competencias como una capacidad de las personas desde el punto del individuo, es decir, una formación de competencias una formación basada en el individuo, en un contexto del entorno, es decir, unas posibilidades de cambio permanente, que se pasa a través de un esquema muy claro que desarrolló Laurent desde la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente, para pasar a una competencia consciente y a una competencia inconsciente. Es decir, Laurent plantea un esquema digamos direccional vinculado a lo que es la formación por competencias, la adquisición de nuevas competencias, que hace referencia a este avance de las personas como individuo. Plantea la validación de las competencias a través de lo que se denominan indicadores de logro, ¿sí? Donde las personas tienen la posibilidad de avanzar sobre un currículum completo o sobre partes de ese currículum a través de la validación de estas competencias. Es importante el eje y la experiencia que plantea Laurent en la contribución planteada en conjunto con Ruth sobre los mecanismos de validación de competencias previas como un mecanismo importante a incluir en este proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida de los individuos. Uno de los puntos claves que a mí me interesa resaltar en este sentido es la relación importante que se mantiene, o la presencia permanente que se requiere de la empresa en este proceso, donde la empresa tiene que ser parte del proceso de formación y parte del proceso de certificación como incentivo, digamos, del proceso de crecimiento personal de las personas. Esto está directamente vinculado con algo que se habló y que se repitió en diferentes ponencias, que es la necesidad del acompañamiento del individuo en el proceso de validación, que fue una experiencia o fueron alternativas, digamos, cuestiones que fueron tocadas en las distintas otras conferencias. Esta fue una conferencia general, una conferencia introductoria, que dio paso a 4 conferencias puntuales que abordaron estudios de casos concretos de las distintas universidades. En particular, en la primera conferencia, María Soledad Mena, de Ecuador,
presenta una propuesta de modificación de una experiencia de formación en escuelas lectoras que justamente modifica la experiencia existente en la óptica del proyecto Alfa, muy interesante como una oportunidad de aplicar los contenidos del proyecto Alfa a una cuestión concreta que se venía desarrollando y que generó un valor agregado justamente al avanzar sobre esto. Recalca esta cuestión del acompañamiento in situ y plantea algunas metodologías de evaluación y de seguimiento, por ejemplo el desarrollo de las fichas de observación y el desarrollo de planes de mejora como contenidos interesantes de su presentación. En el caso de Gloria Muselli, de la Universidad de los Andes, presenta tres experiencias bien interesantes desarrolladas sobre la universidad. Parte del reto común, me parece, de todas las universidades de pensar la formación, el cambio, digamos, de la formación por objetivos a la formación por competencias y la transición que se va desarrollando en este sentido, ¿sí? Y esto se profundiza en 3 casos pilotos, que es el desarrollo de competencias comunicativas y liderazgo comunitario, desarrollo de competencias de problematización de la investigación y las competencias de operación, manejo y emisoras de radio como 3 experiencias interesantes para desarrollar. Algunas estrategias que me parecieron interesantes de su presentación, después podemos profundizar en el momento de las preguntas, es esta cuestión que mencionaba ella de sacar del contexto de formación a los estudiantes, tuvieron una experiencia de trabajo en un ambiente natural y eso generó una serie de beneficios que me parecieron interesantes. Otro de los puntos es la utilización de videos personales como interfaz de interacción entre los distintos participantes. Me pareció una idea muy innovadora, interesante para replicar. El uso de simulaciones y prácticas en vivo y trabajar sobre situaciones reales. Esos como puntos que me parecieron interesantes a la hora de plantear estas experiencias, estos estudios de caso, ¿no? Y la tercera presentación de estudio de casos es de Daniela Dávila de la Universidad Católica de Bolivia, que fue un ejemplo concreto de validación de competencias previas con resultados concretos de principio a fin de valoración de competencias, muy interesante porque se vio todo el proceso que desarrollaron estas personas que validaron estas competencias que venían trayendo en la formación y que venían trayendo la adquisición de diferentes ámbitos. Y justamente la aplicación de una de las cosas que nosotros desde el Proyecto Alfa venimos trabajando hace tiempo, que es a través de Ruth, de Laurent, que es la aplicación de portfolios de evidencia, que es una metodología bien interesante a la hora de trabajar con validación de competencias. Es interesante también, recalca la cuestión de que fue fundamental para esto el seguimiento de las personas, el asesoramiento en la elaboración de los portfolios, el seguimiento en la fase de evaluación, entrevistas, etc. Es decir, un acompañamiento permanente a las personas que quieren acreditar sus competencias. Por último, y para cerrar, desde la Universidad Católica de Salta, la que me toca representar, mostramos algunas conclusiones del estudio de caso que nosotros realizamos, que fue un taller de discusión con docentes universitarios de posgrado en función de los contenidos del proyecto, tanto desde la definición de competencias y su aplicación en diferentes ámbitos hasta la aplicación de TICs y las metodologías de evaluación principalmente vinculados con esto. Con esto quería hacerles simplemente una síntesis para los que no estuvieron en la mesa nuestra y refrescarles las ideas a los que sí estuvieron para que podamos nutrir un poco la discusión. ¿Sí? Acá tengo algunas preguntas, pero las dejo en suspenso para después. No se pongan nerviosos. Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes de la tarde de hoy. Pues para continuar voy a hacerles un breve resumen de algunos de los aspectos más importantes que fueron trabajados durante la tarde en el marco de la mesa número 2. Realmente fue bien interesante, sobre todo 3 años después de haber arrancado este proyecto, ver un poco lo que han sido los avances de la visión desde el punto de vista tanto institucional como el punto de vista político de lo que es la educación a lo largo de la vida. Tal vez un concepto que era sumamente abstracto en principio,
tal vez al final sigue siendo abstracto, pero a otro nivel definitivamente, pero que hemos avanzado muchísimo y se ha visto definitivamente aristas bien importantes en cómo se puede tratar este tema. Y eso fue bien interesante de cómo pudimos analizarlo en el marco de esta mesa número 2, pues pudimos ver las diferentes aristas relacionadas con lo que es la educación a lo largo de la vida, dentro del marco tanto político como institucional. La primera de las ponencias fue nuestra experta invitada, la doctora María Clara Ortiz, de la Fundación Empresarios por la Educación. Ella nos habló de un tema que era realmente los aportes para la construcción de una política de educación inclusiva para el aprendizaje permanente. Este fue un tema que además fue cubierto después de otras presentaciones y fue tal vez uno de los elementos a destacar acá, todo lo que es relacionado con la inclusión y de qué manera debe ser el lifelong learning un instrumento para que pueda permitir justamente la inclusión dentro de nuestros ambientes. Es interesante porque justamente viniendo de una fundación que es de los empresarios para la educación y ver cómo, de qué manera se deben articular justamente los diferentes actores, stakeholders, que pueden estar involucrados con este tema, y eso nos debe reflexionar, hacer reflexiones, inclusive en varias de las ponencias que esta mañana estuvimos viendo, también nos debe hacer reflexionar bastante lo importante que es la integración y el trabajo definitivamente conjunto de los diferentes actores relacionados con esto. Posteriormente tuvimos la presentación de la doctora Sonia Gropo y de todo el grupo de la Universidad del Noreste de la Argentina, en la cual ellos nos hicieron una presentación de una propuesta bien interesante, que es justamente cómo crear una organización, una unidad, un centro o algo por el estilo que pueda encargarse justamente de lo que sería el manejo de la educación para la vida dentro de su institución universitaria, como debe ser, una propuesta de qué tipo de cosas debe manejar una unidad de ese tipo, y pues que yo creo que puede ser un punto de partida bien interesante para todos los demás que estén visualizando algo por el estilo dentro de sus propias instituciones. Posteriormente estuvo el doctor Fernando Medrano, junto con el grupo de la Universidad de El Salvador, hablándonos del lifelong learning como base de una política institucional educativa inclusiva. Nuevamente vuelve a salir el tema de la inclusión. Él además hablaba muchísimo, y él hacía además la categorización, y hacía mucho énfasis, que por una parte tenemos todo un marco legal, definitivamente en todos nuestros países, hay muchas leyes articuladas, hasta de orden constitucional y de otro tipo, que apunta hacia eso. Definitivamente muchas de ellas son simplemente letra muerta, que está escrito, hay una idea, pero justamente lo importante es ver cómo hacemos que justamente se pueda lograr una operatividad de ese concepto, cómo llegarlo. Y además lo plantea como un reto, como una oportunidad que tenemos justamente las instituciones de educación superior en ser unos protagonistas dentro de este proceso de la educación y por supuesto dentro de la parte de la inclusión. Después, posteriormente, el doctor Marco Trentini, junto pues, con Mauricio y el grupo de la Universidad de Bolonia, realmente hicieron una reflexión de cuáles serían las universidades latinoamericanas y el aprendizaje permanente. ¿Cuáles son los desafíos dentro de las políticas institucionales? Definitivamente es un compendio de algunas de las cosas que fue parte de lo que fue el UPI-2, el proyecto en el cual se hizo todo el análisis del marco institucional. Y eso pues debe llevarnos a reflexiones bien importantes de cuál debe ser ese rol que debemos tener las instituciones universitarias dentro de todo esto. Para finalizar, fue una presentación hecha por el doctor Luis Vieira de Castro de la Universidad Dominio, junto con pues, el grupo de dicha universidad, en la cual él habló de una elaboración de un marco referencial institucional y estratégico en el campo del lifelong learning. Esto fue basado en algunas de las encuestas que ellos trabajaron conjuntamente con las diferentes universidades que participaron en el proyecto. Y eso permitió pues un poco recopilar toda esa información de las actividades que fueron llevadas a cabo en el marco de TRAL y ver justamente qué podemos sacar como información relevante, cuáles son esos puntos clave que podemos destacar como, ¿por qué no?, resultados favorables importantes y además reflexiones que nos debe llevar a cabo todo este proceso que se ha llevado a lo largo del proyecto. Así que, como pueden ver, fue una sesión bien completa en la cual se tomaron pues, diferentes aspectos relacionados a la educación para la vida y que pues definitivamente están totalmente complementados con lo que se hizo en la otra sesión. Por eso es que estaban justamente de forma
ahora conjunta, porque por un lado tenemos toda la parte del marco de competencia, del marco justamente educativo del asunto, y por acá está más bien el marco institucional y el marco político, que no pueden desligarse una de las otras. Entonces, pues ahora vamos a abrir el derecho de palabra, podemos hacerlo con toda la libertad que lo hemos manejado a lo largo de las sesiones. Todos los que quieran traer preguntas por escrito las pueden entregar. Ya tiene alguna Federico, yo tengo aquí algunas otras, y además pues podemos ir también intercambiando. También tenemos aquí un micrófono en las cuales pueden hacer preguntas directamente, o planteamientos también, reflexiones, cualquiera de esos elementos podemos irlos manejando, y bueno, con la ayuda de nuestros panelistas podemos ir avanzando al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces empecemos por las que tenemos escritas, hasta para romper el hielo fundamentalmente. La primera, me parece, tengo 4 acá, pero la primera la elegí porque justamente integra las 2 mesas. Es una pregunta para Gloria, pero en realidad me parece que pueden responder otros también. Que es en relación a la primera experiencia piloto que presentaste. ¿De qué forma la iniciativa universitaria se complementa con políticas de Estado, no solo en la formación superior, sino también en escuelas, colegios y liceos? Es decir, habla un poco de la integración de esto en políticas públicas. Gracias, Federico. Primero quería contar lo que decía Franklin, de que una mesa se complementa con la otra. Dios quiera y algún día las políticas puedan unirse de esta manera, como en esta mesa, con la operatividad de efectivamente programas de aprendizaje a lo largo de la vida, con una visión de competencia y de validación de aprendizajes previos. Dios quiere sea así tan fácil como sentarnos a nosotros acá. Ojalá y algún día lleguemos a eso. El piloto que comentaba Federico es un piloto de competencias comunicativas y liderazgo indígena universitario. El tema de la interculturalidad en nuestro país está declarado en nuestra Constitución y en cada una de las leyes en el marco de la educación y de la integración. Sin embargo, en las universidades por ley, efectivamente, los estudiantes indígenas ingresan a través de una modalidad que se llama así, estudiantes indígenas universitarios. No tienen que ser pruebas de admisión dentro de las universidades públicas venezolanas. A nivel de educación, los otros subsectores, en primaria y básica, está declarado propiamente, pero no es tan sencillo. No es tan fácil porque cuando son niños, los niños permanecen dentro de sus regiones de origen, dentro de las regiones aledañas donde se encuentran las poblaciones indígenas. En cambio, cuando ya son estudiantes universitarios, ellos toman la decisión y su comunidad indígena los apoya para que vayan a la universidad. ¿Con qué intención? De que ellos puedan ingresar a un sistema de educación que les ofrezca una gran cantidad de conocimientos, los cuales sean favorables al momento en que él va a retornar a su comunidad. A nivel de educación primaria, si bien es necesaria la integración, hoy día se está llevando más a cabo a nivel de diversidad funcional. Nosotros, por decreto, se supone que todas las instituciones de educación primaria deben ser instituciones integradoras. ¿Qué quiere decir? Que no, antes estaban las escuelas de educación especial, eso no deberían de estar hoy día como parte de la formación de nivel primario y media, sino que dentro de todas las instituciones, los colegios, las escuelas, deben existir en los salones comunidad mayoritaria y niños con algún tipo de diversidad funcional. Obviamente los docentes tienen que prepararse para esto. Pero el tema de la comunidad indígena es muy difícil a nivel de los niños, ya que más bien a nivel de universitario es la persona la que toma la decisión de incorporarse al sistema de educación universitaria. Muy breve. Si me permiten una nota muy breve sobre esto que han dicho. Yo creo que estamos en una zona muy crítica de articulación entre las políticas públicas y las políticas institucionales. Ha sido muy interesante ver en la encuesta que ha sido hecha, como algunos de nuestros colegas mencionaban la importancia de tener como marco para la definición de políticas institucionales la existencia de políticas públicas. Y eso yo creo que es muy importante.
Esto coloca un desafío muy importante a las instituciones universitarias, que deben luchar para, yo lo creo, para poder participar en la elaboración de las políticas públicas, que tiene también que ver con lo que las universidades hacen. Es solo esto lo que quería comentar. Gracias. Aquí hay una pregunta para la doctora María Clara Ortiz. Si quiere hacer algunas reflexiones adicionales, al igual que cualquiera de los otros. Dice, en relación a esta nueva mirada inclusiva en educación, ¿qué rol e importancia tiene la familia y el contexto sociocultural de nuestros estudiantes? ¿De qué manera el lifelong learning puede constituirse en una oportunidad para formar a los padres, considerando que son los agentes trascendentales en el aprendizaje de sus hijos? En el ejercicio que se comenzó en Colombia alrededor de la construcción del tema de educación inclusiva de la política, es absolutamente claro que la familia juega un papel fundamental. Y el contexto social, económico, cultural y ambiental de los estudiantes debe estar en esa mirada. Ahí pues era una presentación muy corta, pero se hizo un ejercicio para definir los ambientes de aprendizaje como espacios abiertos, inclusivos y democráticos, y una concepción de ambientes en las que la responsabilidad de la educación no se agota en el espacio físico de una escuela o una institución de educación superior, sino que tiene que vincular a los actores que están alrededor de esas instituciones. Y cuando estamos hablando de corresponsabilidad, también estamos hablando de cómo formar a quienes también forman en otros ámbitos. Ahí en el ejercicio inclusive parte de lo que se está mirando es, como en el caso nuestro, invitar actores que tienen un rol fundamental de acompañamiento a las familias, como salud, como las entidades de protección, que a veces, y esto pasa mucho, en línea básica y media, porque esto es más fuerte, pero pasa mucho en básica y media, se le pide a los maestros que respondan por problemas que van más allá del ámbito de la escuela. Y en el caso de educación superior, se descuida muchas veces ese acercamiento y esa visión de la formación integral. Entonces parece que lo que importara es la formación específica, la disciplina, y la parte humana queda perdida, y las familias también se pierden del contexto. Y lo otro es que se ha hecho esfuerzos muy importantes porque la escuela dialogue con su contexto, pero no ha sido tan fuerte en educación superior. Y parte de la reflexión que hemos tenido en Colombia es cómo hacer que la universidad también, y la educación superior en un sentido más amplio, no solamente mirada desde la universidad, se acerque y se vincule a la realidad y se repiense en diálogo con lo que está pasando en los contextos, y tenga otras ofertas y otras posibilidades de formación a lo largo de la vida. Yo quería hacer énfasis en la mirada de cómo incidir en lo público, y yo creo que hay que mirar muchas alternativas en las que la universidad puede participar, y creo que la universidad, y ha sido parte de la reflexión que tenemos, también tiene que tener una mirada importante hacia básica y media. Tiene que ayudar en el diálogo y en la reflexión del tipo de educación que estamos construyendo, de las transformaciones que hay que generar allí, y a su vez hacia primera infancia, para generar una mirada, entender que no es solamente el discurso de que la educación ocurre a lo largo de la vida, sino que hay que construir los mecanismos para que eso se dé, y las articulaciones entre los distintos niveles y ámbitos, que no se agotan solamente en la educación formal. Entonces, pensar en educación superior más allá de la educación formal también es un reto enorme, y creo que es parte de las discusiones de lo que se ha visto, de cómo se empieza a certificar. Yo creo que además hay que poner esto en la agenda pública. Creo que la forma de que podamos incidir en políticas públicas es llevar esto a discusiones, a foros, a debates, a movilizaciones que vinculen a distintos actores. La fundación se creó para trabajar en educación, pero parte del reto es buscar que otras fundaciones, organizaciones de familias, juntas de acción comunal, la academia en general se vinculen y participen en debates con temas de fondo que comienzan por qué tipo de educación queremos y estamos construyendo, y a qué tipo de sociedad le estamos apostando, que es la mirada de inclusión, y cómo construir desde esa diversidad, porque cómo leer esos contextos y cómo valorar y poner en diálogo esos aprendizajes que ocurren en el cotidiano.
Buenas tardes, Jesús Calderón, Universidad de los Andes. Sobre esa, digamos, lo que acaba de comentar últimamente, y la inquietud iba fundamentalmente en lo que es política pública. Cuando nosotros estamos reflexionando, recuerdo que con la conferencia de Lorena esta tarde, me siento que cuando llegué a Tral, llegué con una incompetencia inconsciente sobre lo que significaba Tral, pero ahora tengo un cuestionamiento. El cuestionamiento es, se habla mucho de la vinculación universidad, vinculación Estado, para que la educación, el aprendizaje a lo largo de la vida, sea incorporado o sea incluido. Y yo cuento una experiencia que es la que me tiene ahorita dando vueltas en la mente. El caso de Venezuela ocurrió un caso muy particular. Nosotros allá teníamos la experiencia de que cualquier persona podía hacer un curso de locución para poder hablar en un medio de comunicación. El Ministerio de Educación decidió que había que formar a la gente para la comunicación y lo incorpora como parte del Plan Educativo Nacional, y ahora para ser locutor hay que ser un profesional. Entonces, antes lo podía hacer todo el mundo, o sea, aprender a lo largo de la vida, y ahora una política pública, ante la petición de todos los usuarios, sobre todo los medios, gente preparada, esto pasa a formar parte de estudios universitarios. Nosotros acabamos de iniciar la semana pasada en ese cuestionamiento de políticas públicas un curso de locución para cualquier persona. Entonces, la pregunta era cómo pudimos hacerlo. Primero dijimos que era proyecto Tral, o sea, un proyecto donde cualquiera podía hacer el entrenamiento. Entonces la pregunta mía es, ¿será que el futuro, si insistimos en formalizar el aprendizaje a lo largo de la vida, va a ser una limitante más bien de seguir la apertura? Se quedó sin batería. Se quedó incompetente el micrófono. La inquietud que tengo es, ¿será que el insistir tanto en integrar ese aprendizaje a lo largo de la vida en las instituciones como parte de la política incorporar al Estado, y que este proceso que estamos llevando lo pasemos a la formalidad universitaria, con un respaldo universitario, con un respaldo de la universidad, podrá ser limitante en el futuro? Entonces mi pregunta es, en este siglo XXI, eso ocurrió en el siglo pasado en Venezuela, hace más o menos unos 15, 16 años. Hoy en día, repito, un locutor tiene que ser certificado por la universidad, y lo único que lo diferencia de cualquier persona normal es que el locutor puede hacer comerciales. Entonces decidimos hacer un curso donde no garantizamos, porque el Estado ya hay una carrera que certifica que tú puedes hacer comerciales. Y en este momento estamos haciendo un curso piloto, además de que lo entregamos, seguimos experimentando ahora un curso de locutores para cualquier persona de cualquier edad, sin ser bachiller, solo sabiendo y estando claros de que todos tenemos incompetencias inconscientes para comunicarnos. Y vamos a desarrollar en unas semanas, probar esas competencias. Y ya estamos haciendo experimentos en la calle con una radio para ver si la logramos. ¿Será que las políticas o este entusiasmo que tenemos en Lifelong Learning a futuro lo formalicemos y sea más bien una traba? Esa es mi inquietud para ustedes. Bueno, yo creo que tenemos que tener en claro lo siguiente. Las políticas públicas, los gobiernos van mutando, van cambiando, son parte de la sociedad también. Esto que nosotros tenemos como resultado del proyecto Tral, creo que no se superpone necesariamente, es decir, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Creo que a la corta o a la larga resultan distintas opciones, distintas situaciones, y que sí, desde las universidades indudablemente tenemos que luchar e intentar de que las políticas, es decir, intervenir en la definición de esas políticas de Estado, lo cual no siempre es posible, y lamentablemente, bueno, son las situaciones que nos tocan.
pero creo que el hecho de que nosotros lo formalicemos dentro de UNTRAL no iría en contra de lo anterior, que sería factible. No sé si alguien más quisiera. Yo, Franklin, me permites, me gustaría decir algo, pero tengo que hacerlo en portugués, porque el español a veces es limitador, lo que gostaria de decir. Eu julgo que é importante, face à questão que o Jesus está a colocar, pensar em algo que o Rude nos disse aqui ontem, quando historiou o processo de constituição do campo do lifelong learning. É importante percebermos que aquilo que nós temos hoje nesse campo corresponde a uma confluência de diversas tradições. E que não são necessariamente tradições académicas. Há claramente todo um eixo de estruturação da educação ao longo da vida, da educação permanente, que se filia em tradições de educação popular. Serve isto apenas para dizer que, naturalmente, este campo que descrevemos com esta sigla, Long Life Learning, é um campo que eu diria naturalmente heterogéneo, eclético, com grandes tensões no seu interior. É tudo menos um campo homogéneo. Não é um campo homogéneo. E, neste campo, aquilo que as instituições do ensino superior fazem, ou melhor, neste campo, as instituições de ensino superior são apenas mais um ator, mais um entre muitos outros. Não é? Mas a forma como as instituições estão nesse campo, também ela pode ser muito variada. Aliás, os relatos que os vários sócios fizeram deixam isso muito claro, não é? Quando identificam cursos com elevado grau de estruturação perante outros que não têm um tão grande grau de estruturação, quando se fala de cursos que conferem grau ou não conferem grau, quando se fala de cursos que visam públicos já escolarmente qualificados, educacionalmente qualificados, ou públicos que não são, nós temos de facto um campo aqui que é profundamente heterogéneo, mesmo quando pensamos acerca do modo como nele a universidade intervém. E eu diria que mesmo quando falamos das universidades, não estamos necessariamente condenados a iniciativas altamente formalizadas. Podem não ser. Não é? Nós temos muitas experiências por esse mundo fora, em que, por exemplo, as universidades interatuam muito fortemente com organizações populares ou com associações e geram formas de intervenção que estão longe desse grau de formalização que me parece que o Jesus estava sistematicamente a reconduzir o Long Life Learning quando protagonizado pela universidade. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Bueno, aquí tenemos unas preguntas para Sonia con respecto a la propuesta que fue presentada. Dice, ¿cómo ha sido elaborada esa propuesta? ¿Quiénes participaron en ese debate? Y si trabajaron el dossier, el documento junto a las autoridades académicas. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles de que esa propuesta surgió a través del conocimiento, de la participación en el proyecto Alfatral, dado que en este momento yo estoy a cargo de la dirección de posgrado de la universidad. Eso me ha facilitado y al conocer el proyecto Alfatral me ha motivado a generar un proyecto de estas características, el cual fue elaborado en colaboración con el resto de los integrantes del equipo. Con respecto a el grado de avance de este proyecto dentro de la institución, ha sido presentado hace algún tiempo a las autoridades de la universidad y en este momento está siendo analizado por las distintas secretarías generales de la misma. Entonces, el debate, es decir, estamos en plena ebullición en este momento, se podría decir.
Muchas gracias. En este caso la pregunta es en relación a la presentación de María Clara, que tocó temas muy sensibles, considerando que la inclusión no refiere solamente a la población con capacidades diferentes, sino a modalidades de exclusión que la propia sociedad genera. Entonces allí se me presentan dos dudas, ¿sí? Tengo todo el mundo resuelto ya, porque tengo solamente dos. Una, ¿cuáles son los límites a la inclusión y quién determina el grado de inclusión? ¿Sí? Porque en última instancia todos reconocemos la necesidad de inclusión, pero inclusión ¿para qué y para quiénes? Y si esos quiénes quieren ser incluidos y cómo se define eso. Que supongo que no refiere solamente a los casos de poblaciones donde hay multiculturalidad, sobre todo por grupos poblacionales indígenas, sino también a nuevas formas que la sociedad genera, ¿sí? De nuevas poblaciones con otras multiculturalidades, aunque tengan el mismo color de piel. Y el otro aspecto es que comparto, pero se me genera la duda, tú mencionaste un desarrollo a largo plazo y progresivo. ¿Cómo se compatibiliza eso con las mudanzas que los sistemas tienen políticamente y cómo hacer para darle sostenibilidad a una propuesta que debemos cuidar para que no caiga en un nuevo fetiche, que esa no es la intención, pero la inoperancia puede llevarlo a eso? Son las preguntas. Porque son mis dudas. Bueno, las compartimos. Eso es lo primero. Sí, no sé si no fui muy enfática. El enfoque de la apuesta está parado en el marco de derechos humanos. Por lo tanto, no está parada en la inclusión de poblaciones en situación de discapacidad o en situación de vulnerabilidad, sino está parado en cómo la educación cumple con su rol de garantizar el derecho a la educación para toda la población, toda. Y parte de que todos somos diversos. Yo por eso decía, en Colombia hablamos mucho de que Colombia es un país diverso, eso en América Latina está, ¿no? Somos diversos, multiculturales, pluriétnicos, pero somos diversos porque somos humanos. Y la realidad es que en cualquier ámbito en que estés en educación, tú te enfrentas a una población diversa y como maestro no tienes las herramientas adecuadas para generarle las mismas oportunidades, las condiciones adecuadas y las oportunidades para que esa población pueda realmente desarrollar su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Ese es el reto en general que estamos planteando en educación inclusiva y no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque además hay poblaciones que históricamente han estado en situación de desventaja, que han venido reivindicando derechos que además se los han ganado en franca lid. También terminan muchas veces, porque es parte de los procesos, reivindicando algunos elementos que terminan siendo factores de exclusión, y eso es parte de la discusión y el proceso en el que hay que trabajar. En Colombia llegamos, por ejemplo, eso llegó a la discusión también, como a plantear que había que hacer concursos en básica y media, concursos para maestros afro, que fueran maestros de población afro. Eso termina siendo un factor de exclusión, pero era una reivindicación del grupo de la población afro. Entonces tú tienes que entrar en diálogo con ese tipo de procesos. Los indígenas pelean por una educación propia, pero esa educación propia también puede terminar aislando en lugar de incluir, y esa es la discusión entre multiculturalidad e interculturalidad. Entonces hemos tenido gente, maestros y gente de universidades que han ido trabajando que dice tenemos que ir hacia la interculturalidad, pero tenemos que reconocer en qué momento estamos también en esa discusión y cómo la vamos abordando. La lucha de la población con discapacidad ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte en términos de acceso, y uno dice en términos de acceso y de equiparación de oportunidades se tiene que seguir garantizando eso, pero en términos de las ofertas en calidad, en oportunidades, tenemos que construirla para todos. Entonces, ¿cómo generamos acciones de discriminación positiva pero que no excluyan y que incluyan? Es parte del reto. Y frente a la sostenibilidad, mira, a mí
me estás poniendo en un momento, yo no sé hacerlo, que ha sido un poco crítico porque fueron 2 años de trabajo con el ministerio en un proceso que vimos de mucho compromiso del equipo técnico en todos los ámbitos, donde participaron muchas universidades públicas y privadas, tuvimos participación de padres de familia, la gente de primera infancia, cuidadores y otros sectores muy comprometidos y en distintas regiones del país, pero uno tiene un límite, entonces llegamos como hasta hacer las recomendaciones y hoy eso está ahí. Yo lo que digo es, yo realmente creo que los procesos van arrancando. Cuando hablamos de gradualidad hablamos de que también tenemos que tener sentido de realidad. Y entonces no podemos pretender, porque ahí sí, como decía alguno de los ponentes, las constituciones nuestras y las leyes aguantan todo. Entonces en nuestras constituciones la ley de la educación es un derecho, tenemos garantizado todo. En la práctica eso no sucede. Entonces cuando hablamos de gradualidad es cómo vamos garantizando el ejercicio del acceso a los derechos, pero de manera gradual para que no se vuelva un discurso teórico. Entonces por lo menos garanticemos de verdad la educación básica y media, garanticémosla de verdad. ¿Sí? Y vamos gradualmente llegando a mirar los temas de acceso, permanece calidad en superior, pero vamos generando condiciones en nuestros países porque cuando empezamos a pelear para todos no logramos nada. Entonces creemos que eso está en este momento en una situación como de hibernación, pero parte de lo que tratamos de hacer es mantener como movilizar, como buscar con los aliados, generar foros, debates, abrir espacios de discusión, para que el tema se ponga en la agenda pública, porque la verdad es que cuando tú ves en los medios las preocupaciones en educación casi siempre están vinculadas a temas económicos de acceso o a noticias amarillistas, pero la preocupación de fondo de la educación no está allí como parte de la política social, y a eso es lo que queremos apostar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que quedaron varias preguntas en el tintero, en los papeles en realidad. Pero bueno, vamos a tener oportunidad por motivos de tiempo de desarrollarlas mañana, vamos a estar en permanente contacto con los expositores, así que con esto yo quisiera que les demos un fuerte aplauso a los expositores.